Vamos a hacer la lectura amplia y luego nos centraremos en el versículo que estaremos tratando en este día. La lectura que vamos a hacer hoy es 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 14. 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 7 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para el cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Qué ganas de llegar a ese último punto. La manera en que Pablo se refiere al Evangelio, el tesoro que nos ha sido encomendado. Hoy nos estaremos centrando en el versículo 8, que dice lo siguiente: Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y podríamos titular de muchas maneras este texto, esta enseñanza de hoy. La he querido titular, mirando sobre el principio de nuestra frase que analizaremos: no te avergüences del Evangelio, no te avergüences del Evangelio. Pablo, si lo recuerdan, ha animado a Timoteo a avivar el don que había en él, a volver a avivar con fuerza ese llamamiento que tenía, ese ministerio que tenía que desarrollar. Pablo está llamando a Timoteo, al que ha elogiado, del que ha hablado bien, al que llama hijo, a volver a despertarse con fuerza en la labor evangelística, en las tareas ministeriales que tiene que realizar, a poner por obra ese don que tiene de parte de Dios y servir a Dios con fervor. Y la semana pasada veíamos como el motivo por el cual Pablo le decía a Timoteo que se debía levantar era que tenía ¿a quién? Al Espíritu Santo. Pablo le estaba diciendo a Timoteo: Timoteo, no te puedes rendir, no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar de brazos cruzados, no puedes bajar los hombros, rendirte pensando que ya está, que puedes estar en esa condición. Te debes levantar, debes volver a estar fervoroso, debes volver a estar animado, debes volver a servir con fuerza, porque Dios te ha dado su Santo Espíritu. Tienes al Espíritu Santo, no un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y después de eso, justo después de decirle que debe levantarse en el poder de Dios, que debe avivarse en el poder de Dios, que debe volver a buscar ese fervor en el poder de Dios, Pablo le da otra instrucción a Timoteo de suma importancia y le dice: no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, que es una manera de referirse al Evangelio de Jesucristo, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, según el poder de Dios. Así que entrando en nuestro texto, Pablo ahora le está diciendo a su discípulo, aquel joven Timoteo, que no debe avergonzarse del mensaje del Evangelio. Tiene al Espíritu Santo. Es un hijo de Dios, es un siervo de Dios, y no es tolerable que ningún creyente, ningún siervo se pueda llegar en ningún momento a avergonzar del testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que nosotros llamamos el Evangelio de nuestro Señor. Y el propio apóstol Pablo en otras ocasiones ya ha declarado de su propia boca que él no se avergüenza del Evangelio. Romanos 1:16, Pablo dice así a los romanos:
porque no me avergüenzo del evangelio. La misma expresión podría significar porque no me avergüenzo del testimonio de nuestro Señor. Porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. En primer lugar, Pablo les está diciendo a los romanos, y lo mismo que le está diciendo a Timoteo, que él no se avergüenza del evangelio por un simple motivo, porque es un mensaje que tiene poder para salvar. Pablo está diciendo de otra forma, ¿cómo nos avergonzaremos del mensaje que trae salvación a los pecadores? ¿Cómo nos avergonzaremos? ¿Cómo esconderemos? ¿Cómo taparemos? ¿Cómo ocultaremos el mensaje de salvación? El mensaje de salvación. El único mensaje que tiene poder para salvar. El único mensaje que tiene poder para redimir. El único mensaje que tiene poder para tomar a un pecador y sacarlo del infierno y llevarlo a la gloria es el evangelio. ¿Cómo nos vamos a avergonzar, Timoteo, de ese glorioso mensaje? ¿Cómo vamos a ocultar ese mensaje? ¿Cómo podemos seguir viviendo por la calle sin hablar de ese mensaje cuando es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree? ¿Cómo vamos a avergonzarnos del mensaje que rescata pecadores? ¿Cómo vamos a avergonzarnos del mensaje que trae las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús? ¿Cómo vamos a avergonzarnos del mensaje que toma a rebeldes pecadores y los pone a los pies de la cruz? ¿Cómo vamos a tomar el mensaje de persona que lleva a personas que están yendo al infierno a la gloria eterna? ¿Cómo nos avergonzaremos de ese mensaje? ¿Cómo nos avergonzaremos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo nos avergonzaremos? Pablo empieza así. ¿Cómo nos vamos a avergonzar del mensaje de Dios? ¿Cómo nos podemos avergonzar del único mensaje por el cual nosotros hoy podemos llamarnos hermanos? Si tú estás aquí hoy, yo estoy aquí hoy, si nuestras vidas se han cruzado, si nos llamamos hermanos y nos abrazamos como si nos conociéramos de toda la vida, algunos conociéndonos de hace un mes, es por el evangelio. Probablemente tú y yo, si no fuera por el evangelio, ni nos llevaríamos bien. Probablemente tú y yo, en otro tiempo, si no fuera por el evangelio, habíamos acabado peleados. Uno sería racista, el otro estaría haciendo su vida mundana y pecando deliberadamente. Pero si estamos aquí hoy, si nos llamamos hermanos, es por el evangelio. ¿Cómo puedo avergonzarme del mensaje que me ha dado una familia? ¿Cómo puedo avergonzarme del mensaje que me sacó de las tinieblas y me llevó a la luz? ¿Cómo puedo avergonzarme del mensaje que me humilló como pecador, pero me ha regalado gloria eterna en Cristo? No podemos. Pablo le está diciendo a Timoteo algo que puede decirnos a nosotros también. No es entendible que no habléis de esto a otras personas. Avergonzarse no significa que Timoteo está diciendo me avergüenzo de Jesús. No está diciendo eso. El término avergonzarse nos está haciendo pensar en alguien que no lo está proclamando a los cuatro vientos. Me hace gracia. Cuando alguien se queda hoy embarazada, los hombres no se embarazan. Está de moda, ¿verdad? Esto de anunciar el sexo de bebé de muchas maneras. He visto diferentes cosas en las redes. Los millonarios tienen más creatividad. A millonarios usan hasta aviones que desprenden humos de color azul si es un niño. Algunos usan globos, salen de una caja, en niña, otros usan un pastel. Pero hermanos, cuando te quedas embarazada, ¿qué es lo primero que haces? Proclamarlo a los cuatro vientos, tu foto en las redes, vamos a ser 3 en la familia, nuevo miembro en casa. Cuando sabes el sexo, a los cuatro vientos, es niña, es niña, es niño, es niño. Y simplemente estás anunciando la llegada de un ser vivo al mundo. Es algo precioso, es algo maravilloso, es un regalo de Dios. Pero, ¿por qué no hacemos ni la mitad con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Si pasan logros en nuestra vida, los publicamos siempre. He terminado la carrera, mi niño se ha graduado, mi hijo ha acabado la primaria, mi hijo ha terminado la secundaria. Pero ¿dónde está el evangelio? Pastor, ¿está mal compartir las cosas buenas que nos pasan? No.
¿Está mal compartir los logros académicos de nuestros hijos? No. Cada uno sabe la motivación con la que lo comparte, pero no es malo. La cuestión es que eso no afecta a la eternidad de nadie. No es malo. Es algo que a la gente nos alegra. A mí cuando veo a alguien que sus hijos han acabado el colegio y han sacado buenas notas y están felices, yo me alegro como hermano, ¿no? Yo río con los que ríen, yo lloro con los que lloro. Cuando una pareja va a tener un bebé y de golpe es niño y ves la ilusión del padre de que es un varón, yo me alegro. Y ahí queda todo. Pero tenemos algo glorioso, mucho más glorioso que el nacimiento de un bebé. Mucho más glorioso que sacarnos una carrera o encontrar una puerta de trabajo. Tenemos el Evangelio. Tenemos el Evangelio. Deberíamos ir con pancartas por la calle. Hermanos, si a ti te dijeran hoy que tienes en tus manos la cura del SIDA, ¿qué harías con eso? ¿Te lo guardas? ¿Lo escondes? Sales corriendo a difundirlo porque la gente se tiene que curar, porque la gente se muere de eso, porque la gente no se cura y eso es la cura. La gente hoy está a la expectativa de una vacuna, que lleguen las vacunas, como si fuera la solución del mundo entero, una vacuna. Tenemos algo mucho más glorioso que la vacuna del COVID, tenemos el Evangelio. La vacuna del COVID como mucho puede solucionar una cosa pasajera, temporal y física. El mensaje que nosotros tenemos puede afectar a la eternidad de un alma. No podemos esconderlo. No podemos esconderlo. No puede ser que en las conversaciones de mesa nuestras no esté presente. Debe estar ahí. Podemos hablar como hermanos de fútbol, podemos hablar de cine, podemos hablar del tiempo, pero Cristo debe aparecer porque estamos unidos por el Evangelio. Hermano, si Pablo te hablara a ti hoy, ¿qué te diría? ¿Lo estás escondiendo quizá también? ¿Lo estás ocultando? ¿Parece que te avergüenzas de ello? ¿Por qué nos sentimos tan orgullosos de otras cosas que no son malas quizá, pero no proclamamos a los cuatro vientos que tenemos en nosotros, en nuestra posesión, el mensaje que tiene poder para salvar? Hermano, la vacuna del COVID puede ayudar a algunas personas. Incluso la cura del cáncer o del SIDA puede ayudar a algunas personas, pero lo que tú y yo tenemos puede hacer que alguien pase del infierno a la gloria. Deberíamos ir con pancartas por la calle. Recuerdo cuando estábamos viajando y tuvimos la oportunidad de pasar unas horas en Nueva York. Hay algo que siempre me ha impactado de Norteamérica y es eso. Es muy común ver gente evangelizando en las calles, muy común. Ver a alguien subido con un cartel en los brazos y proclamando que Jesús es el Señor y llamando a la gente de las calles de Nueva York al arrepentimiento. Es muy común. Y aquí está igual de permitido que allá. Pero lo tapamos, pero lo escondemos, porque todavía no somos conscientes del poder que tiene el mensaje que tenemos. Pablo dice dos cosas: no te avergüences del Evangelio, y luego dice algo bonito también: no te avergüences de mí. De mí. ¿Por qué? Prisionero suyo. ¿Prisionero de quién? Del Evangelio. Él es prisionero del Evangelio. Pablo en alguna ocasión se llama a sí mismo embajador en cadenas. ¿Qué ha llevado a Pablo a prisión? El Evangelio. ¿Qué ha llevado a Pablo a ser odiado? El Evangelio. ¿Pero eso ha hecho que Pablo lo esconda? No. ¿Eso ha hecho que Pablo se calle? No. ¿Eso ha hecho que Pablo se amedrente y tenga miedo y entonces diga, mira, la estamos liando mucho con este mensaje, hay mucha crítica, están llegando amenazas, mejor nos callamos que esto no acaba bien? No, él alzaba la voz y le conllevó eso, prisiones. Pero eso nunca fue motivo para avergonzarse del Evangelio, Y justo después, cuando Pablo le ha dicho, no te avergüences del Evangelio, no te avergüences de mí, prisionero del Evangelio, Pablo le dice algo como contraste: si no, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio.
Mira lo que le está diciendo Pablo. Pablo no le está diciendo simplemente háblalo, sino sufre por él. Esto es importante. Porque Pablo le dice, Timoteo, no quiero que te avergüences del evangelio, sino que sufras conmigo por el evangelio. No hay punto medio, Timoteo. A la que lo proclames, a la que lo vivas, a la que lo manifiestes, vas a sufrir. Por eso muchos se ocultan. Por eso muchos lo tapan. Por eso muchos no lo proclaman. Para evitar tensiones, para evitar problemas, para evitar contiendas. Porque si yo voy a una comida familiar y mi familia no es creyente y yo muestro el evangelio, ay, es que se rompe el clima, no quiero tensión. A ellos les da igual poner su bachata mientras tú estás. A ellos les da igual sacar su whisky mientras tú estás. A ellos les da igual bailar merengue mientras tú estás. Y tú tienes que agachar la cabeza. Sí, se acabará, habrá tensión. Porque cuando la luz llega a las tinieblas, hay problemas. Porque cuando ponemos la verdad delante de la mentira, hay problemas. Porque cuando llamamos al pecado, pecado, hay problemas. Porque cuando tu hermana te dice, te presento a mi novio, y tú le dices, eso es pecado, hay problemas. Porque cuando tu hermano es homosexual y te dice, mira tal, y tú le dices, eso es pecado y te va a llevar al infierno, hay problemas. Pero no queremos problemas. No queremos problemas. Tenemos que estar bien con el mundo para que un día lleguen a Jesús. Eso no es lo que Pablo le dice a Timoteo. Pablo está diciendo a Timoteo, en cuanto vivas el evangelio, en cuanto no te avergüences del evangelio, en cuanto proclames el evangelio, vas a sufrir conmigo. Le está diciendo, yo soy prisionero y a ti te espera lo mismo. Porque el vivir el evangelio y predicar el evangelio tiene como consecuencia lo que vamos a hablar hoy. Sufrir por causa del evangelio. Sufrir por causa del evangelio. Si hay algo que se está olvidando en muchas iglesias, es enseñarle a los creyentes el costo de seguir a Jesús. El costo de seguir a Jesús. Hablamos de bendiciones, hablamos de los privilegios y los grandes regalos de ser cristianos, las grandes bendiciones de Dios, las grandes ventajas de ser un hijo de Dios. Hablamos de todo lo que recibimos por gracia. Hablamos de todas las promesas, pero nadie está hablando de los compromisos, de las responsabilidades y de la entrega que tienen que hacer todos aquellos que dicen ser discípulos de Jesús. Gran parte de la debilidad que hay hoy en la iglesia, de estos cristianos fríos, apáticos, que cada 2 por 3 caen, es fruto de que nadie les dijo antes de empezar el camino lo que les iba a costar. Llegaron con grandes promesas, llegaron creyendo que Jesús los metía en una burbuja donde ahora siempre tendrían trabajo, salud y una vida fácil. Y a la que llegó el problema, me enfrío, me marcho, me voy, me va al bajón. Porque no te dijeron desde el principio el costo de seguir a Cristo. ¿Saben por qué Pablo acabó en la cárcel? ¿Saben por qué los apóstoles fueron muertos? Porque desde el principio sabían que seguir a Jesús podía costarles la vida. Por eso a la hora de morir no dudaban. Porque desde cuando llegaba la sentencia de muerte, seguramente se miraban pensando, ya lo esperábamos, ya nos lo dijeron. La iglesia debe enseñar a los nuevos creyentes el precio de seguir a Jesús. El precio de seguir a Jesús. Lucas 14, 26 al 28 dice así. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa, ¿eh? No te está hablando de tus jefes o de tus amigos del mundo. Te está hablando de madres, padres, hijos, esposos y hasta tu propia vida. Si tú no das primero el paso de poner eso en un segundo, tercer y cuarto lugar, ni siquiera camines detrás de Jesús. Si alguno no es capaz de aborrecer madre, padre, esposa, esposo, hijos, padres,
su propia vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Cuando te encuentres en el día en el que por agradarme a mí vas a enfadar a mamá, ¿qué vas a hacer? Cuando te encuentres en el momento en que por agradarme a mí tu marido se va a enfadar, ¿qué vas a hacer? Cuando te encuentres en el momento en que por agradarme a mí tu hijo se va a enfadar, ¿qué vas a hacer? ¿Quién es lo primero? Si no soy yo, no puedes ser mi discípulo. Si por agradarles a ellos o no enfadarles a ellos o no tener un problema con ellos vas a negarme a mí, no puedes ser mi discípulo. Mira lo que dice Jesús. Mira lo que dice Jesús. El que no carga su cruz, es decir, el que no rinde sus afectos, su voluntad, sus deseos a Él y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Parece que está haciendo difícil ser su discípulo. Parece que está siendo difícil. ¿Por qué? ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Eso es una ilustración, la torre. Luego Jesús, si siguen leyendo, habla de guerra. Dice, ¿quién va a la guerra con 1000 soldados y no calcula si el que viene con 10,000 o cuántos trae el enemigo para ver si lo puede vencer? Lo que Jesús les está diciendo primero es el costo del discipulado y luego les está diciendo, esto lo tenéis que calcular antes. Antes de empezar a caminar conmigo, tenéis que calcular esto para que no os quedéis a medio camino. Él dice, si alguien se pone a edificar una torre y no calcula, a mitad de camino se queda sin dinero. Y la gente dice que pasa y se ríe diciendo, mira, empezó y no acabó. ¿Cuántos te miran a ti hoy cuando empezaste a dar tus primeros pasos con Jesús y piensan por dentro, a ver cuánto le dura? ¿Y cuántos se reirán dentro de un año, unos meses, 2 años y digan, ¿ves? Sigue siendo el mismo. No, porque no calculaste el costo. Porque pensabas que Jesús era garantía de matrimonio feliz y perfecto siempre, de salud siempre, de bienestar económico siempre. Y cuando te encontraste con que no era así, que de golpe la gente te rechazaba, te daba la espalda, ya no te quería tanto, empezaste a ver que esto del cristianismo no era tan bonito. Si hoy predicáramos el evangelio en estas famosas campañas evangelísticas, dudo que miles de personas pasaran al frente como pasan en muchas. Porque si le dijéramos a las personas todo lo que conlleva ser un discípulo de Jesús, decir, mira, antes de que deis el paso de seguir a Cristo, sepáis que debéis negaros a vosotros mismos. Que a partir de ahora vuestros proyectos se someten a Dios. Vuestros sueños se someten a Dios, vuestras metas se someten a Dios, vuestra voluntad se somete a Dios, vuestra vida se somete a Dios. Antes de dar un paso, ¿sabe todo esto? Muchos dirían, no estoy listo, no estoy preparado. Pero como el mensaje es, cierra tus ojos, tú que sufres, tú que estás triste, tú que sientes un vacío, hoy Jesús te dice, ven. ¿Quién no está triste? ¿Quién no tiene un vacío? ¿Quién no quiere llenarlo? Pues claro que voy. Y le das un abrazo, bienvenido a la familia de la fe. Pasan 2 meses. La tristeza no se fue. El problema sigue ahí. ¿Qué pasó, pastor? Es que se me olvidó decirte que no siempre se arreglan los problemas. Es que se me olvidó decirte que con la vida cristiana venían nuevos problemas. Ah, no. Y tenemos mucha gente por ahí que lo llamamos desviada, pero es que nunca fueron. Porque llegaron a Jesús, pero no iban detrás de Jesús. Multitudes, ojo esta palabra, multitudes iban detrás de Jesús cuando resucitaba muertos. Multitudes iban detrás de Jesús cuando multiplicaba panes y peces. Multitudes iban detrás de Jesús cuando el ciego veía, cuando el cojo andaba, cuando el paralítico se levantaba, cuando veían el poder y los milagros. Multitudes se agolpaban detrás de Jesús. Cuando Jesús dice lo que hemos leído ahora, un grupito mínimo se queda detrás de Jesús. Y los discípulos, mirándose, empiezan a pensar,
este mensaje es duro. Nadie va a venir, Jesús. Si sigues así, si enseñas así, mira las multitudes. Estamos creando un ejército y nos hemos quedado, como decimos en España, 4 gatos. Apenas 12. Un puñadito de nada comparado con Jesús, que habían cientos, que habían miles. Y este nuevo mensaje que traes es demasiado duro. Intentaron doblegar a Jesús. En plan, ¿y si lo suavizas? Y sí, vale, sí, diles esto, pero diles todo lo bueno para que vengan. Pero lejos de cambiar el mensaje, lejos de rendirse a los deseos humanos de sus discípulos, Jesús los mira y con mucha contundencia les dice: ¿no te quieres ir tú también? Era una manera de decir, este es el mensaje y no va a cambiarse, y no va a cambiarse. Sin embargo, los discípulos que sí habían creído en Jesús dieron la respuesta que todos deberíamos conocer: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Muchas personas hoy están como estas multitudes en nuestras iglesias. Muchos siguen a Jesús por los milagros. Muchos siguen a Jesús por las bendiciones materiales o la paz temporal o en busca de soluciones rápidas. Pastor, viene una pareja a la iglesia, ¿qué quiere? No quiere que los atiendas ya porque vienen con problemas matrimoniales, porque, vale, vienen y cuando les solucionas el problema, adiós, ya está. Porque muchos creen que esto es simplemente un lugar de emergencia donde se le pone un parche a la herida. Pero no es así, pero no es así. Por eso muchos a mitad de camino se van. ¿Cuántos conocéis que ya no están en el camino del Señor? Yo camino al lado de vosotros, de algunos hace años, y muchas veces veo que compartís fotos, y yo también las veo, las tengo en las redes, de hace 6 años, de hace 7 años, y hay mucha gente que no está en las fotos, que ya no está en las de ahora. Y seguirá pasando. Y cuando hagamos la foto de Caminando por Fe este año y salga el recuerdo dentro de 6, miraremos algunas caras con melancolía y diremos, ¿dónde estará? Y va a pasar siempre. Pero eso no significa que la iglesia falló. Eso no significa que la iglesia lo hizo mal. Porque eso pasará aquí y pasará en todas partes. Porque muchos saldrán de nosotros, probando así que no todos eran de nosotros. Y no digo de Caminando por Fe, digo de la iglesia de Cristo. Porque la experiencia de la iglesia es buena para muchos. Hay jóvenes que llegan aquí y de golpe ven un grupo de amigas. Yo a veces veo a las jóvenes solteras. Ahora hay un grupo majísimo, súper bonito. Quedan, se ríen, hablan, hacen sus reuniones por Zoom. El otro día se comieron un panetone ahí. Entrabas y parecía un concierto de Justin Bieber. Vieron el panetone y ¡guay! Y yo digo, no, cristianas o no, no dejan de ser adolescentes. Pero yo miro eso y una madre llega con su hija y la pone ahí mismo. Porque ve que son sanas, no se va a drogar, le enseñan a cuidar su sexualidad. Y está ahí un tiempo. Y la verdad es que son buenas chicas, entonces la chica encajará un tiempo, se llevarán bien, hablarán, verá buenas amistades, pero de golpe la carne de esa muchacha le va a pedir mundo. Le va a pedir mundo. Le va a pedir pecar. Porque esa muchacha a lo mejor no ha nacido de nuevo. Y aquí verá amigas, pero el mundo le ofrecerá otras cosas que también desea. Y hay un momento incluso de tensión en el que con ellas me siento bien, pero con las del mundo también. Porque ellas son grandes amigas, pero el mundo también me gusta. Y de golpe un día saldrá y estará en el mundo. Y veremos una foto en un recuerdo. Yo te puedo hablar de gente que yo mismo he bautizado.
y que ha preferido el mundo. Porque no calcularon el costo. Porque los atrajimos ofreciendo ¿qué? Amistad. Está bien, hay que dar amistad en la iglesia, sí. Hay que amarse en la iglesia, sí. Hay que ofrecer compañerismo, sí. Pero no puedes venir al cuerpo de Cristo buscando solamente eso. Si no llegas por Jesús, te acabarás marchando por otros motivos. El mundo tira de los suyos, aunque pasen años entre nosotros. Y claro que duele. Miren, esta frase espero que no me la tomen a mal. Cuando uno ve a los mundanos en la calle, es triste. Pero cuando los ha tenido entre ellos y han parecido cristianos, han estado con nosotros, han orado en nuestras reuniones, han escuchado nuestros sermones, han alabado a Dios entre nosotros durante un tiempo. Y eso ha generado amor por ellos. Y verlos ahora en el mundo nos rompe el corazón. Pero no deberíamos intentar que simplemente volvieran a la iglesia. Deberíamos llevarlos al Evangelio. Porque si los traemos a la iglesia con cariño, en 2 meses los volveremos a tener en el mundo, porque el mundo tira de ellos. Pero si hay una conversión en el corazón, por mucho que el mundo los vuelva a seducir, ya no volverán a ese lugar. En la iglesia tenemos muchas personas que llegaron buscando cosas que la iglesia tiene y que Jesús ofrece, pero no buscando realmente a Cristo. Buscando a Cristo. Si lo que te mantiene en la iglesia es tu familia, cuando tu familia se vaya te irás. Si lo que te mantiene en la iglesia son amistades, cuando tus amigos se vayan te irás. Si lo que te mantiene en la iglesia son beneficios, cuando se vayan los beneficios te irás. Si lo que te mantiene en la iglesia es el deseo de tener un cargo, cuando pasen unos años y no te lo den te irás. Pero si lo que te mantiene en la iglesia es Cristo, mientras Cristo esté en la iglesia seguirás. Y eso es lo que los discípulos entendieron. Muchos se van cuando ya no hay panes. Muchos se van cuando ya no hay peces. Muchos se van cuando no se ve el milagro. Pero los discípulos se quedan porque ahí hay palabras de vida eterna. Antes de seguir, yo te pregunto, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Qué buscas? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Porque si no es Jesús, tarde o temprano te digo, te irás. Irás a otra. Buscarás ser reconocido, abrazado y te mimarán porque tendrás el síntoma o el síndrome de la bienvenida. El recién llegado siempre es más atendido, pero cuando vuelvas a pasar a un segundo plano y seas uno más, volverás a irte. Si no es Jesús lo que nos hace estar en un lugar, no aguantaremos en ese lugar para siempre. Corramos detrás de Cristo. Venimos a cantar por Jesús. Hoy has venido al estudio bíblico por Jesús. Vienes los domingos a rendir culto a nuestro Señor. Y vas a seguir viniendo semana tras semana por Jesús. Y si ese es el motivo, vas a seguir aquí hasta que Cristo lo desee. Pero el problema es que la iglesia hoy no está enseñando el costo de seguir a Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo exactamente eso. Le está diciendo, Timoteo, no guardes el evangelio, sino sufre por él. Y no sufre por él, sufre conmigo. Suframos juntos por el evangelio. Suframos juntos. Y ahora quiero hablar un poco de los sufrimientos que vienen por el evangelio. ¿Por qué? Porque yo te quiero preparar para que cuando empieces a vivir la vida cristiana de verdad, te prepares para estas cosas. Lo que yo te voy a enseñar, lo que queda de clase, no es algo que a lo mejor te pasa. Lo que quiero enseñarte, lo que queda de clase, es algo que como vivas el evangelio te va a pasar. Entiéndeme lo que te digo. No es una sugerencia, es una promesa. Te prometo que si vives para la gloria de Dios vas a sufrir. Y punto. No es una sugerencia, no le pasará a unos y a otros no. Como veremos, nos pasará de diferentes maneras, pero que nos va a pasar a todos. Es una promesa de Jesús. Es una promesa de Jesús. Y el primer motivo
por el cual debemos tener claro que vamos a sufrir, ¿saben cuál es? Porque Jesús sufrió. Porque algunos creen que si Jesús estuviera hoy entre los pecadores, lo abrazarían. A mi madre le caería muy bien Jesús, no como mi pastor, que le cae fatal. Si Jesús estuviera hoy entre los pecadores, lo volverían a crucificar. Porque Jesús no solo comía con... es que Él comía con pecadores. ¿Y cómo acababa el pecador después de la comida? Salvo. Algo ha pasado en la comida. Me parece que la comida no salva. Pero Jesús habría dicho algo. ¿Jesús comía con pecadores? Sí. ¿Se sentó a la mesa con publicanos y rameras? Sí. Para salvarlos, no para compartir. Todo creyente que come con incrédulos, come con un propósito. Misión. Misión. Porque si no me siento a la mesa con incrédulos con una misión, y es testificar, ya sea verbal o con mi vida del Evangelio, ¿para qué me siento con ellos? ¿Qué pasará cuando te encuentres con Jesús cara a cara y Él te diga, ¿por qué tantos días comiendo con tu mamá, con tu papá o con tu hermano y no decías nada? Ya sabían que era creyente. No. Yo no quiero que sepan que eres creyente. ¿Por qué no les hablabas el Evangelio? Hasta que pasaran dos cosas. Se conviertan o te odien. Es que eso crea tensiones. Al final es temor a los hombres. Sufriremos porque Jesús sufrió. Mira lo que dice Mateo 10:24. Un discípulo no está por encima del maestro, ni un siervo por encima de su Señor. Hermano, el mundo nos odia porque odia a Jesús. A mí hay personas que me escriben constantemente diciendo, deberías predicar un poco más como Jesús. El mundo nos odia porque somos como Jesús. ¿Por qué? Porque el mundo odia lo que Jesús representa. El mundo odia que le digan la verdad y Jesús dijo la verdad. El mundo odia que denuncien su pecado y Jesús denunció el pecado. El mundo ama las tinieblas y por eso la luz vino al mundo y el mundo amó las tinieblas. Y odió a Jesús. Así que mientras tú no les digas la verdad, te amarán. Mientras tú no denuncies el pecado, te amarán. Y mientras tú te camufles entre sus tinieblas, te amarán. Pero cuando les digas la verdad, cuando denuncies el pecado y cuando vivas en la luz, te van a odiar porque odiaron a Jesús. Tú no eres mayor que tu maestro. Y tú no eres mayor que tu Señor. Si a Él lo odiaron, a nosotros también. Y es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, yo soy prisionero porque Jesús fue prisionero. Yo sufro por el Evangelio porque Jesús sufrió por el Evangelio. Y yo no soy mayor que mi Señor. Yo sigo simplemente sus pasos. Y vivir el Evangelio y predicar el Evangelio llevó a mi Señor a la cruz del Calvario. Yo me limito a seguir sus huellas y me llevan a prisión. Y me llevarán a morir. Pero Pablo sabe que el sufrimiento y la persecución para un creyente no es motivo para agachar los brazos, para rendirnos. Sufrir por Cristo, ser perseguidos por Cristo para el creyente es motivo de gozo, de dicha. Mateo 5:11 dice así: bienaventurados seréis cuando os insulten. Mira las palabras. Bienaventurados seréis cuando os insulten, os persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente. Cuando te insulten, cuando te odien, cuando mientan contra ti, cuando inventen de tu vida, cuando te difamen con mentiras, eres bienaventurado. Significa dichoso. ¿Pero por qué? Por el motivo por el cual lo hacen.
por causa de mí. Ojo, Jesús no está diciendo, bienaventurados sois cuando os persigan por vuestro pecado. Bienaventurados sois cuando os odien por vuestro pecado. Jesús no está diciendo que os va a ir bien y es buen motivo cuando hayáis hecho cosas ilegales o pecado y estéis pagando las consecuencias. No, está diciendo que somos bienaventurados cuando lo malo viene por causa de Él, por amarlo a Él, por predicarlo a Él, por vivir como Él quiere. Si viene sufrimiento es motivo de dicha, motivo de dicha, motivo de gozo. Si hay algo por lo que vale la pena sufrir, si hay algo por lo que vale la pena llorar, si hay algo por lo que vale la pena ser perseguidos, si hay algo por lo que vale la pena ser odiados, si hay algo por lo que vale la pena ser tratados injustamente o que nos traten como parias y nos marginen en la sociedad, es Cristo. No me importa llorar por Cristo. Me molesta llorar por las consecuencias de mi pecado. Me molesta llorar por problemas en mi matrimonio fruto de nuestro mal carácter. Me molesta llorar por 1000 cosas que puedan pasar. Pero no me molesta llorar si es por causa de Jesús. Y si seguir a Cristo significa que sea un paria, un odiado, un perseguido, un rechazado, gloria a Dios. Gloria a Dios. No estoy en esta tierra para tener cientos de miles de amigos. Estoy en esta tierra para la gloria de Dios. Y no quiero que me aborrezcan por mi mal carácter. No quiero que me aborrezcan por mi soberbia. No quiero que me aborrezcan por mi orgullo o por mi chulería. Pero si es por causa de Jesús, soy bienaventurado. Vale la pena sufrir por Cristo. Porque si sufro por Cristo, es prueba de que soy suyo. Si sufro por causa de Jesús, es prueba de que le pertenezco. Miren, hay gente que cuando ve las redes sociales solo ve el lado bueno. Los muchísimos seguidores. No, hay muchísima gente que sigue las redes sociales del pastor Juan Manuel. Eso es súper guay, es guay. Acabo de decir a algunos hermanos un par de correos de los que me mandan. Si leyeran los correos que llegan a mi buzón cada mañana, no dirían que es tan guay. Correos llenos de tanto odio y maldad que uno rompe en lágrimas a las 6 de la mañana ya. Empezar el día con que la gente te llame cobarde, con que la gente te llame mentiroso, hijo del diablo, y te digan 1000 cosas. Cada día. Decenas de mensajes así. Te entran ganas de decir, oye, yo cierro las redes. Yo las cierro. Yo quito esto. Porque normalmente solo vemos la parte bonita de las cosas. ¿Saben por qué todos quieren ser pastores? Porque mira, el pastor lo invitan a comer a las casas. No siempre. Porque el pastor siempre está ahí delante y es al que le ven y es el que sale en la cámara. Quieres la parte bonita, pero el ministerio, esas cosas públicas tienen 2 caras y tú solo estás viendo la buena. Porque tú en medio de esta sala pasas muy desapercibido, pero ¿sabes de quién hablan peor? ¿Sabes cuál es la esposa más analizada y mirada constantemente sobre la que hay más presión? No es la tuya. Es la mía. ¿Saben quién suele ser la persona más traicionada de la iglesia? ¿Saben quién suele ser la persona de la que en corrillo se suele copinar y hablar mal porque a la cara no hay capaz de nadie decírselo? Pero esa parte nadie la quiere. Esa parte nadie la quiere. Pero esas partes no vienen por causa de otra cosa que no sea de Jesús. Humanamente hablando, siempre encontraremos motivos para dejar el ministerio, para dejar las redes. ¿Saben qué apetece? Humanamente hablando, dejar la iglesia, irte a la Conchinchina donde nadie te conozca y congregar en la iglesia simplemente siendo un miembro más que pasa desapercibido. Humanamente.
Pero somos llamados a enfrentar todo eso por causa de Jesús. No somos fuertes, somos débiles. No valemos más que nadie, valemos lo mismo que todos. Somos todos comprados por el mismo precio, gracia. Pero es un honor si todo el rechazo y el odio viene por causa de Cristo. Es un honor. Porque nunca viene por mis discursos, sino por la palabra de Dios. Por denunciar el pecado, por denunciar la herejía, por llamar las cosas por su nombre. Ahí se levanta el odio. Pero si sufrimos por causa de Cristo, es que somos de Cristo. Juan 15, 19 dice así: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Una vez, una persona entró en el despacho y me dijo: yo prefiero el mundo que la iglesia. Porque en el mundo me hacen sentir mejor. Porque en el mundo me reciben mejor que en la iglesia. En la iglesia me siento juzgada. Yo dije, obviamente. ¿Pero la iglesia te juzga por vivir en santidad? No. ¿La iglesia te corrige porque estés orando? No. La iglesia corrige tu pecado. Y el mundo nunca te va a rechazar por él. Porque el mundo ama lo suyo. Y obviamente mientras peques, el mundo tendrá los brazos abiertos. Pero la iglesia también, pero corrigiéndote. Hermanos, se ha creado un nuevo modelo de iglesia en el que el mensaje es: ven cómo estás, que te quedas igual, que no es bíblico. La iglesia debe ser un lugar donde aceptamos a las personas tal y como son. ¡Mentira! La gente llega a la iglesia tal y como es, pero solo puede pertenecer al cuerpo de Cristo siendo como Cristo. Pastor, no puede entrar un homosexual por esa puerta. Puede entrar hoy, mañana, domingo y todos los días, pero va a tener dos opciones: o se arrepiente y se convierte, o va a salir odiando que cada 2 por 3 le digan que eso le va a llevar al infierno. Pero no miraremos a otro lado como si le fuera bien en la vida. Y eso no es odio, eso es amor. Porque amo su alma tanto que prefiero que me odie, pero tener la esperanza de que se salve. Porque creo que no decirle nada, creyendo que así lo amo, sabiendo que va a ser condenado eternamente, eso no es amor. El amor para el mundo es que cada uno viva como le dé la gana y nadie diga nada. El amor para Dios es que cada uno viva como Dios manda. En la iglesia no corregimos para matar, corregimos para restaurar nuestras vidas a la voluntad de Dios. El mundo nos amaría si hablásemos como el mundo, si pensásemos como el mundo y actuásemos como el mundo. Pero no somos del mundo. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Al mundo le encantaría que llegaran y dijera: ¿sabes qué? Yo estoy viendo, me gusta la serie española La que se avecina, me gusta Aída, me gusta Mujeres, Hombres y viceversa. Pero no quiere oír que tú te pares y les digas: ¿pero cómo te puede gustar una serie que solo habla vulgar, que solo promueve pecado? Un programa donde hombres y mujeres de gimnasio que no tienen media célula inteligente en la cabeza, son 4 pedazos de carne que parece una exhibición de jamones, donde uno se besa con uno, con otra y se van probando. ¿Cómo te puede gustar eso? Es asqueroso, es vomitivo, Dios lo aborrece, es inmoralidad, es pecado. Ya vino el santurrón. No, mejor nos callamos, ¿no? Vamos a ser cristianos 007, agentes secretos del reino de Dios. Cristianos camaleones.
Si estoy en la iglesia, como la iglesia. En el trabajo, uno más. Hoy en casa de la familia no creyente, uno más. Cumpleaños de la iglesia. ¿Qué le cantamos? Ah, no, es en la iglesia, pues eres una promesa para el pueblo de Dios. Hoy cumpleaños mundano. Happy birthday to you. Me las sé todas para ir adaptándome. El problema, que no se puede tener un pie en cada lado. Que cada vez que agradas a los hombres, aborreces a Dios. Y que cuando estés delante de Él, te va a dejar una cosa clara. Los que eran míos, y yo no los comparto. Ah, pero es que me voy a quedar solo. Es que en mi trabajo no me van a querer. Es que mi familia se cansará de mí. Quien no es capaz de aborrecer padre, madre, hermano, hijo, esposa o su vida por causa de mí, no puede ser mi discípulo. Te lo dije el primer día. Pero el problema es que nadie dice esto. Es triste que hay personas que llevan años en el Evangelio y el mensaje que Jesús da al principio de sus discípulos no lo saben. No lo saben. No. Si nos reímos de sus groserías, si nos reímos de sus chistes verdes, si nos mantenemos callados en el grupo de WhatsApp del trabajo cuando van subiendo pornografía, si hablamos de forma vulgar como ellos hacen, si practicamos la inmoralidad en nuestros días, si llevamos los noviazgos como ellos los llevan, si hacemos todo lo que ellos hacen, ¿nos van a amar? Claro que sí. Porque si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero el mundo nos odia porque no sois del mundo, porque yo os escogí, dice Jesús. Porque yo os escogí. Si nos doblamos al estilo de vida contrario a Dios, nos van a amar. Pero cuando digas la verdad, te van a odiar. Cuando digas es que esto es pecado, te van a odiar. Cuando le corrijas, hasta tu propia madre, porque está en pecado, te va a odiar. ¿Pero qué prefieres? ¿El odio de tu madre y una posibilidad de que sea salva? ¿O el afecto de tu madre y saber que va a arder en el infierno porque no le dijiste tampoco nada? No. Pablo le está diciendo a Timoteo, sufre por el Evangelio, porque esa es la marca de ser de Cristo. Él sufrió y los suyos sufren. A él lo odiaron y a los suyos los odiarán. Mira lo que dice 1 de Pedro 4, 3, 4. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 3 y 4. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mira lo que dice Pedro. Ya habéis tenido tiempo. Cada uno ya viene con un currículum. Ya habéis tenido tiempo de hacer lo que le gusta a los gentiles. Todos hemos estado en el tiempo de la ignorancia. No sabíamos que desagradábamos a Dios. Ya está bien, lo hemos hecho. ¿O no lo has hecho? ¿No has pecado contra Dios? Y mucho, ¿verdad? Pero no lo conocías. Pablo dice, ya pasado, el tiempo pasado es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Habiendo andado ¿en qué? Y así andábamos tú y yo, hermano. Sensualidad, lujuria, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Esos éramos tú y yo, ¿no? Pero mira qué le pasa al mundo ahora. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno y disolución. Y os ultrajan. ¿Qué es lo que le afecta al mundo? ¿Qué es lo que le sorprende al mundo? Que no corramos como ellos. Es decir, el mundo va para allá y nosotros también íbamos. Borracheras, orgías, lujurias. Pero de golpe Cristo nos cambia. Y el mundo sigue corriendo para allá y se empieza a enfadar porque tú ahora corres para allá. ¿Y qué dice Pedro al final? Y os ultrajan. Os odian y os aborrecen. ¿Por qué? Porque cuando todos hacemos lo malo, ninguno parece malo. Pero cuando uno empieza a hacer lo bueno, lo malo empieza a verse. Lo malo empieza a verse. Si tú entras en una cocina donde todos los azulejos están llenos de grasa, no parece ni que esté sucia. Pero cuando echas un poco de quitagrasa en el trapo y haces así y ves algo que blanco que brilla, lo guarro se ve.
Lo sucio se ve. Cuando todo es sucio, nada parece sucio. Cuando en medio de lo sucio hay algo bueno, lo sucio se ve. Cuando todos pecan, nadie parece malo. Cuando llega uno bueno, hay un problema. Lo empiezan a mirar como, se cree mejor que nosotros. Es un soberbio. Yo soy honesto, yo no finjo. Él tampoco, él es así, él obedece a Dios. No está fingiendo que obedece a Dios. Y por eso se molestan. Se sorprenden porque no corremos con ellos. Se sorprende porque no practicamos su desenfreno y por eso nos ultrajan. Nos llaman fanáticos porque solo hablamos de Jesús. Nos llaman religiosos porque vamos demasiado a la iglesia. ¿No te basta con ir un día? ¿Por qué hay que ir 3 a la semana? Pero cuando el niño lo apuntabas a fútbol y entrenaba 3 y jugaba otro, no te importaba que 4 días estuviera en el fútbol. Pero si es la iglesia, sí, ¿no? Porque al gimnasio hay que ir 5 días a la semana, pero ir a la iglesia 3, eso es fanatismo. Venimos martes, jueves y domingo y a mí me parece poco. Me parece poco. La iglesia Caminando por Fe va a crecer tanto que van a haber pastores para todos los horarios. Y vamos a abrir 24 horas al día, 7 días a la semana. Y el que esté en paro puede casarte todo el día ahí. Cambio de pastores, claro, no basta Juan Manuel aquí 24 horas al día, tampoco que si no morimos en cuestión de minutos. No es mucho. 3 días a la semana en la iglesia no es mucho. Si cuando al día siguiente no hay culto, yo estoy deseando que llegue el próximo. Si para mí los días de jueves a domingo, que es que hay 2 por medio, es largo, digo, aquí falta un cultito. Por lo menos una noche de oración al menos. Porque nos da fuerza. Porque amamos ver a nuestros hermanos. Porque amamos escuchar su palabra. Porque amamos orar juntos. Pero nos llamarán así religiosos. Porque cuando comemos en una comida familiar y alguien le pregunta a la mujer, pero eso de que el hombre es cabeza, ¿tú también lo crees? Y ella, sí, creo que es así. Sois retrógrados. Sois como los hombres de las cavernas. Yo ya he escuchado de todo. Cuando dices que el hombre es cabeza de la mujer, líder del hogar, y que la mujer debe sujetarse, ¿cuál es la frase? Machistas. La Biblia es machista. Pero bueno, gracias al feminismo, pues ahora ha aparecido un concepto de empoderamiento de la mujer en la iglesia que ya machistas no somos, ¿no? Ya la mujer la tenemos mandando en la iglesia. O sea, lo peor es que la iglesia está sucumbiendo a eso. No nos gusta que nos digan machista, vamos a empoderar a la mujer así no nos lo dicen. No nos gusta que nos digan religiosos, vamos a poner divertidos los cultos, saca humo, pon luces dando vueltas en la alabanza, pon un púlpito que sea un palo y un cristal y el predicador que vaya en pantalón corto y todo fibrado de gimnasio, así con carisma. Que la gente venga al mundano y le digas, ¿qué tal? No, yo quiero venir todos los domingos, da igual irme al infierno al final, pero aquí se está bien. Así no nos llaman religiosos, ¿no? Porque nos ofende que nos digan religiosos. Pero nos lo van a decir por causa de Cristo. Y no importa. Y no importa. Porque se van a sorprender de que no vayamos con ellos. Oye, a las iglesias que hablan de santidad las llaman legalistas. Antiguas. A mí me hace mucha gracia que cuando una iglesia predica sobre santidad y contra el pecado, dicen, es que mi iglesia es conservadora. ¿Conservadora por qué? Porque la homosexualidad es pecado. Porque decimos que la mujer se vista con decoro. Porque el hombre debe ser hombre. ¿Eso es conservadora o eso es bíblica? Pero, como no queremos sufrir, vamos bajando el nivel del evangelio hasta aquí. Y ahora está tan difuso que juntas creyentes y no creyentes y ya no sabes quién es quién. Pero nos llamarán malos si decimos que eso está mal.
no juzgues a ese cantante, porque Dios lo puede usar. No, sí, usó una burra. Pero eso no representa a Cristo. Que Dios use a un falso profeta, como pasó en el Antiguo Testamento, para bendecir a su pueblo, o que use a un borrico para hablar con un profeta, no significa que eso sea lo correcto. Nosotros sufriremos por causa del Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque cuando dices que eso es pecado y está mal y quieres vivir en santidad, te van a perseguir. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo y lo analizaremos más profundamente en esta misma carta, 2 de Timoteo 3:12. Y en verdad, eso es como un desierto. Todos los que quieren vivir piadosamente, y esa palabra piadosamente es en santidad, en Cristo Jesús, serán perseguidos. ¿Tú quieres vivir en santidad? Hermanos, ¿queréis vivir en santidad? Porque hasta donde yo sé, sin santidad nadie verá al Señor. Pues ¿sabes qué te va a pasar? ¿Qué dice que va a pasar? ¿Qué dice que va a pasar? Te van a llamar religioso, te van a llamar fanático, te van a llamar homófobo, te van a llamar antiguo, te van a llamar conservador, te van a llamar de derechas, te van a llamar fascista, te van a llamar facha, te van a llamar de todo, nazi, de todo, porque vas a querer vivir en santidad. Porque no nos vamos a doblar ante la estatua de Nabucodonosor de este tiempo. Y eso es una promesa. Así que la persecución viene por causa de Cristo, porque no somos del mundo, por diferentes al mundo y por vivir en santidad. Y por vivir en santidad. Y esa persecución no solo va a llegar solo a nuestra vida desde casa o desde el trabajo o desde las calles. Hermanos, vamos a terminar ante los gobernadores. Cada día más los políticos odian la fe. Cada día más. Lucas 21:12. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándose en las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Por causa de mi nombre. Jesús le promete a sus discípulos, le promete que va a pasar. No es una sugerencia, es un aviso. Os van a echar mano, os van a perseguir, os van a entregar en las sinagogas, os van a entregar en la cárcel, os van a llevar ante reyes y ante gobernadores. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Pablo le dice a Timoteo, sufre por causa de Cristo, sufre por causa del Evangelio. Y acabaron ellos dos. Pablo lo dice, a los filipenses escribe desde una prisión. La mayoría de sus cartas como esta es en una prisión, porque él sabía que iba a acabar ante gobernadores por causa de Cristo. El odio a la fe no está en la calle solo, está también en las tribunas. Nosotros tenemos aquí políticos como Pablo Iglesias, que cuando muere Maradona en forma de burla, hace un Padre Nuestro con Maradona, burlándose de la fe. Él públicamente ya ha dicho que es contrario a la fe y a la iglesia. Tenemos un presidente del gobierno en España que empieza a hablar de quitar los belenes en Navidad porque ofenden a los no creyentes, pero no duda en felicitar a los musulmanes cuando tienen sus celebraciones. ¿Por qué las otras religiones no molestan? ¿Por qué las otras creencias no incomodan? Porque la persecución no vendrá por causa de Mahoma. La persecución no vendrá por causa de Joseph Smith. La persecución no vendrá por causa de Buda. Seremos perseguidos por causa de Cristo. Y os daréis cuenta un día de que la oveja negra del mundo va a ser el cristianismo. El cristianismo. Miren la historia. Hermanos nuestros hace años eran comidos por leones y tigres. Multitudes en Roma, en un coliseo, echaban a los cristianos allí, salían gladiadores, unos con espadas, unos con mazas, y los destrozaban como si fueran pedazos de carne.
Gobernadores cogían a nuestros hermanos, los clavaban y ataban en un palo de madera, los untaban en aceite cual antorchas y les prendían fuego para iluminar las calles de Roma mientras gritaban de dolor. Algunos de nuestros hermanos eran puestos en máquinas de madera donde iban girando y girando hasta que descoyuntaban sus huesos y morían rotos. Otros hermanos nuestros les ataban manos de un caballo, pies de otro caballo y los ponían a correr hasta que los partían por la mitad literalmente. Algunos hermanos nuestros tenían cuchillos en la garganta y por no negar a Jesús, poco a poco los deslizaban mientras la sangre brotaba por sus cuellos. Otros eran puestos delante de paredes con fusiles delante y por no negar a Jesús, balas atravesaban sus cabezas. Eso pasa hasta hoy. Hay lugares donde grupos radicales musulmanes entran y a las niñas cristianas, ¿saben qué las hacen por ser cristianas? Las violan a niñas de 10 años entre grupos de 20 o 40 hombres adultos consecutivamente sin parar solo por ser creyentes. Pero no vas a ver eso en las noticias. En las noticias vas a ver transexual golpeado en las calles por su condición. Eso lo vas a ver. Eso lo vas a ver. Y el día que un cristiano o alguien haga una locura en nombre de Jesús, insulte, ese va a estar en todas las portadas. Cristiano mostrando discurso de odio contra homosexuales. Pero a nosotros nos degollarán y nos matarán y habrá silencio. ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? ¿Tú sabes dónde te estás metiendo? Porque eso es seguir a Jesús. Eso es seguir a Jesús. A lo mejor lo ves lejos, ¿sabes por qué? Lo ves lejos porque aquí nadie está muriendo así. Pero debes estar muy ciego si no te das cuenta y cada vez estamos más callados. Las leyes cada vez nos callan más. 3 horas llevaba hoy un vídeo mío en las redes. 3 horas. Por denunciar el pecado. Es más, muchas veces entre supuestos cristianos que te llaman religioso. 3 horas hasta que el vídeo censurado y de nuevo un aviso de Facebook diciendo en breve su página será permanentemente eliminada. Pero no me canso de ver en las redes sociales gente bailando sensualmente, mujeres semidesnudas, niñas pegándose guantazos en la puerta de una escuela y sangrando, cosas asquerosas, escenas sexuales, lenguaje soez, y no veo a nadie censurando eso. Pero si tú hablas de pecado, censura. Si tú hablas de Jesús, censura. Si tú hablas de santidad, censura. Cuando tú tienes un bar o un prostíbulo o una discoteca y vas a las leyes del gobierno para ver dónde lo puedes abrir, te ayudan y todo, hasta subvenciones. Pero diles que quieres montar lo que ellos llaman un centro de culto. Y te lo van a poner muy difícil. Cuando llamamos a Hospitalet, mira, es que hemos crecido y estamos pensando en irnos a una zona industrial. Si vieran la de cosas que están poniendo de pegas para que nos quedemos en un local pequeño con capacidad para 50 o 70 personas. El deseo de España, te lo digo en pocas palabras, no molestéis, no hagáis ruido y pasad desapercibidos. Ese es el deseo de España. Pocos años, y si digo años me arriesgo, faltan para que la cárcel esté llevándose a creyentes. Pocos años faltan para que la persecución física esté llegando aquí. Te pregunto, ¿tú sabes dónde te están metiendo? ¿Qué vas a hacer cuando todo eso llegue? Porque el sufrimiento por causa de Cristo, hermanos, no es una opción. Como te he dicho al principio del estudio, es una promesa. Filipenses 1:29, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, mira que se os ha concedido, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él.
no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Mira lo que te ha prometido Jesús. No solo vas a creer en mí, vas a sufrir por mí. Y hermanos, eso es una promesa. Y no nos vendrá a todos igual. No nos vendrá a todos igual. Pero que nos va a venir, nos va a venir. Si tú vives y hablas como Jesús en tu casa, puede venir de tu familia. Si tú vives y hablas como Jesús en tu escuela, puede venir de tu escuela. Si tú vives y hablas como Jesús en la universidad, puede venir de la universidad. Si tú vives y hablas como Jesús en el trabajo, puede venir en el trabajo. Pero que vas a sufrir, vas a sufrir. Por causa de Cristo. Porque es una promesa. Si no pasas desapercibido, si en vez de rendirte a la estatua de Nabucodonosor, te quedas en pie como Sadrach, Mesach y Abednego y les dices, eso no está bien, te van a querer echar al horno de fuego a ti también. Cuando todo el mundo se postra, habrá un grupo que se quedará de pie como esos 7,000 que no doblaron sus rodillas a Baal y serán odiados. Y el mundo gritará como Jezabel con el profeta, matadlos, matadlos, porque nos denuncian, porque nos llaman la atención, porque su luz, la luz de Cristo en ellos está sacando a ver nuestras tinieblas. Porque que mi hermana ande con 3 o 4 chicos no se ve mal hasta que mi hermana ahora es cristiana y me dice que eso es fornicar y que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos. Que mi propia madre ande con un marido y con otro. Mientras yo no digo nada, no pasa nada, pero decirle que los adúlteros no entrarán en el reino de los cielos. Problemas en el paraíso. Que mi jefe haga cosas ilícitas, pero mientras yo me callo. Que mis compañeros de trabajo entren tarde y se van antes, pero yo me callo. ¿Por qué? Porque el lema de hoy es que cada uno se meta en sus asuntos. Si Jesús se hubiera metido en sus asuntos, tú y yo estaríamos en el infierno. Pero Jesús se metió en nuestros asuntos. En nuestros asuntos. Si tú no le hablas a tus compañeros de trabajo, ¿quién les hablará? Si tú no hablas en la escuela, ¿quién hablará? Si tú no hablas en la universidad, ¿quién hablará? Si tú no hablas donde tú estás, ¿quién lo hará? ¿Te has parado a preguntar si Dios te cobrará su sangre de tus manos? Si Dios un día lo tendrás ante Él y estarás ante Él y te dirá, los puse delante de ti, o sea, no los vio tu pastor, no los vio nadie más de tu iglesia, los veías tú cada día y no les dijiste nada. 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 Hermano, ¿estás dispuesto a sufrir por Jesús? Yo no te voy a decir porque entonces vete, claro que no. Es el típico mensaje que daría hace unas semanas, diría, pues si no estás dispuesto a sufrir por Jesús, coge la puerta y vete. Pero ¿sabes por qué no lo voy a decir? Porque si no estás dispuesto a sufrir por Jesús, tarde o temprano te irás, aunque yo no te lo diga, porque te va a pesar. Porque la vida cristiana, para el que no está dispuesto a negarse y a tomar su cruz, la vida cristiana se vuelve un peso. Me canso de la vida cristiana, me canso de los mandamientos, estoy cansado de orar, estoy cansado de leer la Biblia, estoy cansado de todo lo que tiene que ver con Dios, estoy agobiado ya con lo bien que estaba yo en el mundo. Nadie se metía en mis cosas, yo no me metía en las de nadie y todos éramos felices. Y te acabarás yendo. Pero para los que son de Cristo, los caminos de Dios son un deleite, no un peso. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. No son gravosos. Así que, hermano, el sufrimiento va a llegar, pero yo te quiero dejar una palabra de esperanza. El sufrimiento va a llegar, pero es temporal. Primera de Pedro 1, 6, 7 dice así. En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
en medio de las pruebas que están pasando estos hermanos, y Pedro los está viendo pasar pruebas por causa de su fe está siendo probada. Pedro les da un aviso: tranquilos, porque todo esto resultará ¿en qué? En alabanza, en gloria y honor, en la revelación de Jesucristo. Pedro les está diciendo: aguantad las pruebas, soportad las pruebas, porque Cristo va a volver y ahí se acaba todo. Déjame decirte algo: para los que sufran aquí por causa de Cristo, en la eternidad les espera gozo sin límites. Para los que aquí no se rindan por causa de Cristo, aquí tendrán paz, pero en la eternidad les espera un castigo eterno. Te hago una pregunta: ¿vale la pena sufrir 50 años por un gozo eterno? Vale la pena. Y sobre todo porque todo lo que suframos por causa de Cristo mañana resultará en alabanza, en gloria y honor a nuestro Señor. Hay un capitán allá arriba que mira aquí abajo y dice: mis soldados siguen firmes, mi ejército sigue de pie. Levantan las espadas, pelean la batalla, no se rinden en la carrera. Tenemos a un capitán en el trono que está feliz de ver a su pueblo armado y luchando. Jesús es glorificado cuando somos capaces de sufrir por causa de Él. Pero Pablo termina diciéndole a Timoteo que todos esos sufrimientos los tiene que enfrentar en el poder de Dios. Yo hoy te llamo a sufrir por causa de Cristo. Hoy te llamo a sufrir por causa del Evangelio, a vivir la palabra sin importar las consecuencias, a vivir en santidad sabiendo que sufrirás por querer vivir piadosamente, pero hacer todo eso no en la fuerza de tu brazo, en el poder de Dios. Zacarías 4:6, continuó él y me dijo: esta es la palabra del Señor a Zorobabel, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Sufriremos, pero solo lo soportaremos si sufrimos en el poder del Espíritu de Dios. Ese espíritu que Pablo le ha dicho a Timoteo que tiene y por el cual debe avivarse, es el mismo espíritu que le va a sostener cuando sufra por causa del Evangelio. Hoy os llamo a creer en Jesús, pero os llamo a sufrir por Jesús. Suframos por Cristo. Suframos por Cristo. Paguemos el precio de ser discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hoy llamarnos a sufrir. Gracias por hoy llamarnos a las filas de combate y estar firmes en la batalla para honra y gloria y alabanza de tu nombre. Pero gracias también por recordarnos, Señor, que eso lo podremos lograr solo en el poder de tu Espíritu. Por eso fortalece a tu pueblo. Trae hoy convicción a los corazones para que podamos, Señor, someternos a tu voluntad y pagar las consecuencias. Seguirte a ti no solo suponía vida eterna, suponía también, Señor, persecuciones, desprecios y rechazos en esta vida temporal. Pero valen la pena si son por causa de tu nombre. Así que, Padre, levanta un ejército de valientes. Levanta un ejército de soldados que cuando venga el sufrimiento, el rechazo y sean tratados como parias en medio de la sociedad, miren a todo eso a los ojos y digan: yo lo esperaba por causa de Cristo, y estén dispuestos a pagarlo. Fortalece a tu iglesia. No importa lo que nos digan, no importa cómo nos traten, si es por causa de tu nombre, somos bienaventurados. Bendice a tu pueblo, Señor, y que esta palabra de hoy pueda dar fruto en los corazones. Llévanos con bien a nuestras casas, acompáñanos a nuestros hogares. Guíanos, Señor, a una noche de paz y descanso en este día, para que podamos, Señor, descansar en ti, Señor, y meditar en lo que hemos aprendido. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.